Intentaron hacer, tuvieron dificultad. Yo la intenté hacer, no la pude terminar, pero me quedé como a la mitad. Ahorita estoy terminando de hacerla, pero voy bien. Está claro. Sí, O sea, la I por álgebra es nada más álgebra. Les voy a poner la solución del último problema con la intención de que ustedes lo puedan corroborar lo que han hecho. Entonces voy a empezar por volver otra vez al esquema. Esto es lo que estuvimos viendo. O sea, el catalizador que está suspendido aquí, los puntos negros. Esto sería una instalación típica de un reactor en suspensión, donde el gas, que es el reactivo, se pasa por una esprea en la base, normalmente en la base del reactor, y se burbujea. Entonces, los puntos que no están en negro o en oscuro son las burbujas en principio, y los puntos negros son las ¿cómo se llama? Las partículas de catalizador. Lo que suspende a estos elementos, burbuja y catalizador, es el líquido ayudado por la rotación. O sea, tenemos que agitar. Es decir, el hecho nada más de meterle el gas y formar las burbujas favorece el mezclado. Sin embargo, normalmente se mete un agitador con la idea de pues, alcanzar condiciones ideales de mezclado y minimizar de alguna manera los efectos de transferencia de masa que hemos estado platicando en las clases, en las dos clases anteriores que hemos visto. Esquemáticamente es lo que tenemos aquí, es lo mismo que estuvimos platicando en la clase pasada. ¿Sí? Tienen aquí el gas de la burbuja, se supone que es un gas puro, por lo tanto no se establece un perfil de concentración, y tenemos la transferencia de masa que se da entre la interfase del lado de la burbuja a la interfase del lado del líquido, que están en contacto con la burbuja, que es lo que nosotros asociamos con la ley de Henry, ¿no? De ahí sacamos que C y G es igual a H por C y L, ¿sí? Donde H es la constante de Henry, tal como seguramente vieron ustedes en su curso de procesos de separación, en absorción, concretamente, ¿no? Entonces, ustedes recordarán la famosa ley de la teoría de la doble película, donde aquí tendrían un perfil de concentración, ya en el caso del proceso de separación en general, un perfil de concentración entre la concentración en la fase medio, el medio, y la concentración en la interfase. Y luego tenían otro perfil de concentración de la interfase en la fase líquida al bulto en el medio líquido. Y entonces relacionaban las concentraciones en la interfase a través de una ley de Henry, que es la que se propone en muchas ocasiones para hacer este análisis. Hay otras leyes, la ley de Raoult, otras de partición, etcétera, pero la más, vamos a decir, frecuentemente utilizada es la ley de Henry. Ahora, lo que sigue es establecer, se supone que esto es una reacción que da producto, primer orden, irreversible, y es representar las expresiones como las vimos, se las planteo en el archivo que les envié. Y tenemos aquí ¿cómo se llaman? Las cuatro ecuaciones que corresponden a estas tres que son pura transferencia de masa externa, si ustedes se fijan, del gas a la interfase del gas, que ahí es básicamente, como es un componente puro, esto puede ser igual a esto. Después tienen la transferencia de masa de la interfase, pero ayudado de la ley de Henry, pues ya brincaron del otro lado de la cara de la burbuja y van de la CAIL a CAL, que es el seno del líquido. Después tienen la transferencia de masa del líquido a la interfase con el catalizador. Y finalmente tienen la expresión correspondiente a la tasa de reacción propiamente, ¿no? Que es esta sería la tasa intrínseca de reacción, tal como lo hemos estado platicando. Y estos son los fenómenos físicos de transferencia de masa que se asocian para definir el sistema reaccionante.
Normalmente estos reactores trabajan en forma isotérmica por casi, podemos decir, por naturaleza. Entonces prácticamente el balance de energía no se aplica. En fin, lo que se hace ahora es ir igualando las expresiones, como los comentaba, y la idea es ir desde esta concentración, que en términos relativos es la más difícil de medir, a la concentración, a la fase gas, que es la que nosotros podemos medir. Entonces vamos eliminando las concentraciones intermedias. ¿Sí? De este acá lo ponemos CAL, que es, aquí ponemos CAS en función de CAL. Después, sustituyendo en la expresión correspondiente, sacamos lo igualamos 6 con la que sigue, con la 2, para obtener CAL, que es la que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, vayan viendo, por favor, si han encontrado similitudes con estas expresiones. Los que hicieron el intento de resolver pura álgebra esto, ¿eh? Nada más sí tiene un poco de complejidad porque se van acumulando términos. Pero pues teniendo orden se puede llegar, ¿no? Entonces igualamos 4 con 3, es estas dos. A todos, acuérdense que todos son pasos en serie y estamos hablando del estado estacionario. Entonces podemos igualarlas, R2, R4 con R3 y de ahí sacamos CAS para ponerlo en términos de CAL. ¿De acuerdo? Y entonces eliminamos CAS. Esta CAS la sustituyo aquí y me va a quedar la expresión R4, que es esta en función de estos coeficientes cinético y de transferencia de masa en la vecindad del catalizador. Después esta R4 la igualo con la expresión R2. ¿Con qué fin? Con el fin de poner a CAL en función de CA y G. ¿Está claro? Perdón, para ponerlo en función de CA y L, que es la que tenemos aquí, ¿no? Y esta a su vez, sustituyendo la ley de Henry, ya nos queda CAL en función de CA y G. Y este es el álgebra correspondiente para la expresión, para esa expresión. Y nuevamente sustituimos CAL en la expresión correspondiente para obtener la ecuación, o sea, la ecuación 7, sustituir 5 en 7, 5 es ¿cuál es la 5? 5, aquí a mí se bolas con el número, pero vaya, la idea es sustituir en la ecuación correspondiente de acá para poder llegar a la R5. A ver dónde anda. O sea, R4 a la y R8, aquí está la R8. Entonces, R4, aquí sacamos R4 y a la R4 le sustituimos CAL aquí y obtenemos la R4 misma, pero ahora en función de CA y G. Y esta CA y G la igualo con la otra, con la ecuación 1, y de ahí obtengo CAG en función de CA y G. ¿Ok? ¿Le van apuntando ahí las ecuaciones? Sí, doctor. Muchas Entonces gracias. me regreso para que por lo menos copien las de que están en el rectángulo, en esta marca azul, para que después la corroboren si no la han hecho. Y los que la hicieron, pues chequen lo que han estado obteniendo los mismos datos. CAS, CAL, es KL entre H. Aquí ya metimos el efecto de la constante de Henry. Y luego CAG en función de CA y G. ¿Sí? ¿Le puedo cambiar? ¿Este no lo mandó, profe? ¿Eh? ¿Este no lo mandó? Ya más desglosado no. Ok. Nada más les mandé el planteamiento del problema con las ecuaciones, con estas ecuaciones que están aquí.
estas ecuaciones, el esquema, ahora ya lo ubicamos más. Y me voy sobre esta porque es la más completa, ¿no? Las otras son como que intermedias. Entre el ejemplo que vimos del oxígeno con el carbón para obtener CO2, luego después vimos el otro en la fase líquida, a través de un producto poroso, a través del cual se difunde tanto A como el producto. Y ahora esta que es más completa en términos de acumular más información. Entonces, ya la cambio voy a pasar a la siguiente. Que vuelvo a repetir, yo estoy consciente de que esto es pura talacha. A partir de la expresión anterior, llegamos a que a CAIG es igual a CAG, y aquí acumulamos los inversos de los coeficientes. Si se fijan, KG siempre es factor común, ese sale, y uno en K, uno en KS y uno en KL serían las respectivas resistencias a la transferencia de masa y a la reacción química, que es finalmente lo que buscamos, ¿no? Y lo que sigue es pues rearreglar todos los términos para poder obtener esta expresión que está aquí final. R1 es ahora, en lugar de tenerla en términos de la transferencia de masa externa, la tenemos en términos de una K0, que es el coeficiente global de transferencia de masa, que está asociado con la resistencia en la fase gas, por la constante de Henry y la suma de las resistencias, reacción en la vecindad del sólido y en el líquido, que es un inerte, dicho sea de paso. Esa es digamos, la lógica del análisis. Con eso me conformo, que entiendan cuál es el mecanismo y cómo vamos eliminando las concentraciones internas, porque para lo que queremos analizar, esto es bien importante. Así es que les sugeriría que cualquier duda que tengan, la digan. ¿Está claro? ¿Alguna duda, jóvenes? Si alcanzaron esta ecuación, no la encerré, pero también apúntenla para que luego la chequen, por favor. Sí, muchas gracias, doctor. Después les mando los archivos. Pero no quiero que eso sea motivo para que aflojen, ¿eh? Acuérdense que lo que tratamos de hacer es algo que se asemeje a un aula presencial. Entonces, esto significa que no deben de prescindir, desde mi punto de vista, de su lápiz y su cuaderno, o su pluma y su cuaderno. Hagan el ejercicio para que estén activos, si no se van a aburrir o se van a distraer. Entonces, la forma, según yo, de que se claven en el tema es que estén trabajando. Independientemente de que después yo les refuerce lo que están haciendo, mandándoles los archivos correspondientes. ¿Está claro? Sí, doctor. Bueno, entonces, ya está, ya copiaron. ¿Puede poner el mes? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? Que si puede ponerlo, doctor. Lo del medio. Sí, exactamente. Eso, gracias. Ahora vamos a ver, aquí tienen esto, entonces esto lo sustituyen a la R1 y les queda esto. La CAIG es esto que está aquí. Y CAG, entonces ¿cómo se llama? Factorizan la CAG y entonces ya viene la talacha. Por eso inclusive a mí hasta me dio flojera, ya le puse, bueno, entre paréntesis, como se repite, pues ahí lo dejo indicado. Esto es KSKL.
¿Sí? Bueno, entonces vamos a regresarnos a la teoría. Salgo de aquí y nos vamos otra vez al PowerPoint. Aquí nos habíamos quedado en esta parte, no hay problema. ¿Alguien tiene alguna duda? Porque aquí está la base y esto que acabamos de analizar, pues todo esto está ligado. El mecanismo nada más aquí es muy simple, pero la manera de proceder es exactamente la misma, ¿no? Sea ese la ponen en función del medio, de la concentración del medio, que es, como comentaba en la clase pasada, es la concentración que ustedes pueden medir, que pueden ustedes conocer. A diferencia de esta, que sería en esos términos relativos más difícil de medir. Entonces, aquí tienen la sumatoria de las resistencias correspondientes. Después vimos los perfiles de concentración que están relacionados con los pasos controlantes. Acuérdense que tenemos el proceso, dado que tenemos cambio de fase, y son procesos que se dan en serie. Normalmente, en términos muy generales, el paso lento es el que controla. Entonces, viéndolo bajo esa óptica, estos serían los perfiles posibles, considerando los dos extremos, o sea, control de resistencia, control de difusión, y el caso intermedio que estuvimos viendo. Y les comentaba que en el caso de una reacción reversible de primer orden, la concentración en el caso que la difusión controla, esto no llega a cero o no se baja tanto, sino que en todo caso la concentración a la que se alcanza es la concentración de equilibrio. Es lo que cambia con relación al caso, ¿cómo se llama? En el caso de una reacción reversible. Bueno, esto ya lo vimos. El siguiente, vimos los problemas. ¿Alguien tiene dificultad para entender alguno de los casos que estuvimos viendo en la clase pasada? Recuerden que aquí está la filosofía de todo el curso, ¿eh? Por eso la importancia de esto. Yo este curso, cuando lo doy en cualquier nivel, inclusive de maestría, lo pongo estos problemas porque ayudan a reflexionar sobre lo que estamos analizando en términos de una reacción exotérmica. Digo, de una reacción heterogénea. Profe, Dime. yo sí tengo duda en el inciso B. Habla un poco más alto. Que yo sí tengo duda en el inciso B del último problema. El inciso B del último problema, estamos hablando de que si tenemos el caso exotérmico, primero que nada tú debes de pensar que la temperatura en el medio va a ser menor que la temperatura en la superficie. ¿Por qué? Porque la reacción química se está llevando a cabo en la superficie. ¿Estás de acuerdo? Por lo tanto, en forma natural, tu temperatura en la superficie es mayor que la temperatura del medio. O sea, TS mayor que TB. ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, ¿qué sucede si yo disipo el calor más rápido? ¿Qué es lo que yo hago con la turbulencia? Pues lo que yo le meto ahí, hagan de cuenta, el agitador que vimos ahorita en el reactor de suspensión. Empiezo a agitar duro. ¿Qué es lo que voy a facilitar que el calor que se está generando en la superficie se disipe más rápidamente? Por lo tanto, la temperatura en la superficie va a bajar. Por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la velocidad global de reacción? Decrece, ¿no? ¿Sí lo ves? Sí, sí, profe. O sea, al bajar la temperatura, la constante de Arrhenius disminuye. ¿Por qué? Porque el término exponencial, este término exponencial aumenta. Entonces, como es negativo, pues la constante baja.
¿Sí está claro? Sí, Entonces tu K0 se ve afectada, independientemente de la KM que pudiera no variar tanto. Pero aquí acuérdense que tiene un efecto exponencial. Es el que domina, pues digamos. Entonces, viéndolo bajo esa óptica, si yo genero turbulencia en la zona próxima al punto donde se está produciendo el calor vía la reacción exotérmica, es obvio que yo voy a bajarle. Haz de cuenta que tú tienes, antes de agitar, tú tienes una temperatura TS mayor que la temperatura del medio. ¿Sí? La temperatura que se te ocurra mayor que la temperatura del medio. Le metes agitación, esa temperatura en la superficie va a bajar. No, a lo mejor no llega a hacerse igual a la temperatura del medio. ¿Sí? Pero va a bajar, porque la agitación lo que hace es disipar más el calor. Al disipar el calor, la T te baja y por lo tanto la constante de Arrhenius baja. El inverso de K aumenta. Entonces, ¿qué sucede? Pues decrece la velocidad global de reacción. ok, profe, gracias. ¿Y lo ves? Sí, 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 sí. Bien importante, que quede claro. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Doctor, Dime. una pregunta, esto lo podemos consultar en el libro de Levensky y el Smith, ¿verdad? En el libro de Smith viene con pelos y señales todo esto que estamos aquí analizando. En el capítulo 7. 7, ¿verdad? Que nos dijo, ¿verdad? Estos problemas están propuestos para resolverse en el capítulo 7 al final. Ok, Pero cuando se desarrolla esto, o sea, yo no me invento nada, esto yo claro. tomar la idea y trato de explicarla lo mejor que pueda. Pero aquí se van dando este tipo de información. Entonces hay que leerlo con criterio de ingeniero químico, que es lo que están ustedes formando. No se trata de una novela con un café y un cigarro a la mano. No, doctor, no, Claro. gracias. No, muchas gracias, doctor. Hay que meditarle y entenderle el negocio. Sí, doctor, gracias. Nada. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a ya entrar un poco entonces ya vimos esto, ¿no? Ya, este problema. Entonces vamos a ver ahora la naturaleza de las reacciones catalíticas. ¿Esto qué significa? Esto significa explicarnos cómo funciona el catalizador. Entonces, por ejemplo, pueden ustedes pensar en una reacción A más B que da C. Producto A reactivo, B reactivo y C. Un posible mecanismo, vamos a ponerle aquí, inclusive lo voy a poner, posible mecanismo, podría ser este. A que interactúa con un sitio activo que está etiquetado como X1, y luego tenemos a B, el otro producto, que está interactuando con otro sitio activo que está etiquetado como X2. Este X1 y X2 pueden ser dos metales que están actuando como catalizador, diferentes. Un bismuto, un molibdeno, un níquel, plata, en fin, hay sistemas catalíticos bimetálicos o inclusive con más sitios activos. Normalmente, para no complicarnos la vida, nosotros vamos a trabajar con un solo tipo de centro activo. Más adelante, cuando ya desarrollemos formalmente los mecanismos. Pero aquí, véanlo en términos generales. A interactúa con el sitio activo X1 para dar un complejo que es A.X1. Esto de paso es para irnos metiendo, como les puse yo aquí el ejemplo en la clase pasada. Esto nada más les decía yo demostrativo de cómo interactúa con X, el sitio activo, A.X, BX que libera B, y se queda más este X, y este X se vuelve a regresar acá y establece otra vez el ciclo de reacción. Aquí estamos hablando, insisto, de X1 y X2, que pudieran ser dos sitios activos de naturaleza química diferentes, es lo que les quiero decir. Pero también pueden ser X1 y X2 el mismo sitio activo. Entonces tenemos A y B que interactúan con los respectivos centros activos y nos dan complejos A.X1 y B.X2.
Aquí, por ejemplo, en este caso, lo único que estamos haciendo es que AX1 y B.X2 producen el producto C y liberan a X1 y a X2. Estrictamente hablando, yo debe haber puesto aquí abajo de esta reacción, esto lo quito, tal cual, perdón, lo dejo como C.X1 más X2, o pudiera ser C.X2 con X1 liberado. Y luego después vería la desorción de C.X1 y daría C, y el X1 lo liberaría. Y entonces ya quedarían libres X1 y X2 para volver a iniciar otro ciclo de reacción. Pero aquí lo estamos condensando, porque ahorita el objetivo no es demostrar el mecanismo, sino simple, es una parte demostrativa, ¿no? Y de paso sirve para ir aprendiendo la nomenclatura que vamos a utilizar para establecer los mecanismos. Entonces, A interactúa con el sitio activo X1 y da este complejo A.X1, B con X2, B.X2, y luego reaccionan A y B para obtener el producto C ya liberado, y liberamos los sitios activos 1 y X2. Entonces, esto es importante que ustedes apúntenlo, que es importante que lo tengan. La reacción es catalítica si la secuencia de pasos es tal que X1 y X2 son regenerados después que han formado el producto C. Dicho de esta manera, el catalizador interviene en la reacción, pero no se transforma. No van a tener un producto que sea la interacción de no sé qué reactivo con el sitio activo con naturaleza química de X. Un complejo ahí de bismuto, de molibdeno, vanadio, que son los catalizadores que van a encontrar ustedes frecuentemente en la literatura. Entonces, acuérdense que el catalizador interviene en la reacción, pero no se transforma al final de la reacción. Queda incólume, digamos. Idealmente hablando, obviamente. Entonces, X1 y X2, aquí lo estamos viendo, quedan libres y vuelven otra vez a reiniciar el ciclo. Esto me lleva a estas 5 propiedades de los catalizadores. 1, el catalizador acelera la reacción. Eso ustedes ya lo saben. ¿Sí? A veces hay una expresión, en mis tiempos se usaba esa expresión, yo creo que ustedes ya no la usan, que es que catalízate, joven, o catalízate, porque, o sea, lo que queríamos decir es acelérate. ¿Sí? Como una expresión coloquial, pues. Un poco la idea, el catalizador acelera la reacción. Luego, el siguiente, el 2, es que el centro activo liberado vuelve a utilizarse para iniciar otra reacción. Eso es bien importante. O sea, esto es lo que estamos representando aquí. X1 y X2, o lo que vimos acá en el ejemplo que empezamos acá, ¿no? Aquí B se liberó y vuelve otra vez a participar en otra reactivo A, y así se da sucesivos los pasos que se están dando al respecto. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que probemos, y vamos a tocarlo más adelante, la idealidad se pierde cuando el producto que se absorbió en la superficie del catalizador, o que da el producto absorbido, o sea, el reactivo que se absorbe o el producto que queda absorbido no se desprende. Entonces eso ya genera lo que llaman un envenenamiento, es decir, se le empiezan a eliminar los sitios activos libres. Y eso genera, de alguna manera, lo que se conoce coloquialmente en el mundo de la catálisis como una desactivación del catalizador. O sea, el catalizador empieza a perder potencia. ¿Sí? Pero eso vamos a dejarlo ahorita a un lado. Primero vamos a idealizar, estamos en un mundo ideal. Entonces, ese es el segundo. El tercero es que, por lo tanto, pequeñas cantidades de sitios activos van a producir grandes cantidades de productos. Entonces, no necesitan ustedes tener así cantidades enormes en el seno de una reacción para garantizar el efecto catalítico en una reacción que sea. O sea, términos relativos es pequeñas cantidades de catalizador te van a dar una producción aceptable de los productos que tú quieres obtener.
Una propiedad bien, pero bien importantísima, bien importante, perdone la redundancia aquí la voy a poner en rojo, es que la conversión en el equilibrio no es alterada por el catalizador. ¿Por qué creen que ustedes sea tan importante esa condición? Se aceptan opiniones. Pues porque en el equilibrio o sea, muchas veces se toma como referencia el equilibrio para poder sacar parámetros desconocidos, ¿no? O sea, por ahí va, pero no es estricta. O sea, acuérdense que termodinámicamente, acuérdense que si ustedes se recuerdan del curso anterior, pues que llevaron conmigo la materia, cuando empezamos a hablar de los sistemas rectores y todo el rollo, hablábamos de que había ciertas disciplinas que nos iban a ayudar a establecer todo el análisis de la ingeniería del reactor. ¿Cuáles eran estas disciplinas? Primero, la cinética química. Si ustedes recuerdan, prácticamente la primera parte del trimestre se dedicó a establecer la R famosa. Segundo, hablamos de los fenómenos de transporte. En ese caso, en ese específico caso, más que nada nos estamos refiriendo a los patrones de flujo a través del reactor. No como aquí, que tenemos el fenómeno de transferencia de calor asociados con las fases. En aquel caso no era una sola fase. Y una tercera disciplina que ayudaba era la termodinámica. ¿Se recuerdan qué información nos da la termodinámica que a nosotros nos interesa como ingenieros químicos para el diseño de un reactor? Una información de ellos es el equilibrio, ¿no? O sea, tú puedes plantear que la reacción, el equilibrio termodinámicamente a tal temperatura y a tal presión alcanza un 70% de conversión. Hazle como quieras, pero no vas a ir más allá porque esa es la condición de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el catalizador no te va a alterar ese 70% de conversión. Vas a llegar más rápido ahí si quieres, pero no van a poder decir que con el catalizador puede subir de 70 a 90% de conversión. Termodinámicamente sigue dominando el concepto relacionado con el equilibrio. ¿Está claro? Y eso es bien importante porque eso me permite a mí, independientemente de las expresiones que yo obtenga para la tasa de reacción, ir a la literatura y establecer una búsqueda para que la reacción fulana X, que sea catalizada o no catalizada, yo pueda calcular el equilibrio, pueda conocer la constante de equilibrio, y esa la aplico con toda digamos, la facilidad que me va a dar a mí eso, a mi cálculo. Y mi constante de equilibrio que yo voy a tener dentro de mi sistema, pues va a ser la correcta. Y no necesité hacer más estudios al respecto. ¿Sí está claro? Esa es la importancia. Entonces, que yo puedo recurrir a la literatura para ver la constante de equilibrio de esa reacción, y esa constante de equilibrio me va a marcar la concentración de equilibrio que yo pueda alcanzar en el sistema reaccionante que estoy estudiando, que me va a servir a mí para el diseño del reactor. Y finalmente, una propiedad que es súper importante, quizás más importante que la que acelera la reacción, el hecho de la característica, es la selectividad. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vamos a tener pensemos en un sistema reaccionante donde tenemos dos reacciones, dos reacciones paralelas o una reacción consecutiva, lo que sea. Entonces siempre va a haber una competencia entre el producto que me interesa a mí obtener y el producto que quiero eliminar o que quiero minimizar. Entonces la selectividad me va a dar la pauta de plantear qué tanto producto de interés puedo obtener respecto al producto que no quiero. Es una especie de efectividad, ¿no? Es decir, los reactivos que estoy utilizando para obtener la reacción, el producto C, imaginen ustedes, que a su vez C me va a dar otro producto D.
Pero yo lo que quiero aquí es que este C sea lo más posible y minimizar la descomposición hacia D, hacia R o lo que sea. ¿Ok? Entonces, esa es la selectividad. En el caso homogéneo, en algún momento lo debimos haber tocado, la única herramienta que yo tenía para incidir en la selectividad era la temperatura. De tal suerte que, por ejemplo, en un sistema de reacciones, dos reacciones que estén compitiendo, yo analizando la energía de activación de la reacción 1 respecto a la energía de activación de la energía 2, si la energía de activación de la reacción 1 era mayor que la energía de activación de la reacción 2, se recomendaba, termodinámicamente hablando, trabajar en temperaturas elevadas. Si la reacción de interés tenía una energía de activación menor a la energía de activación de la reacción que yo no quería, lo que se recomienda es trabajar a temperaturas bajas. Esa era la lógica en el análisis para el caso homogéneo. Bueno, en el caso heterogéneo, además de esos criterios que siguen siendo vigentes, está el catalizador. O sea, el catalizador bien seleccionado puede favorecer la reacción en una dirección o en la otra. ¿Ok? Entonces, por esa razón es que esta característica del sistema catalítico cobra mucha importancia y casi puede ser más importante que el hecho solo de acelerar la reacción. Porque si el catalizador me acelera la reacción y me manda el producto que no deseo, pues sí, lo aceleré, pero pues no me representó nada de ventaja. ¿Sí está claro? Entonces, la selectividad sí es una propiedad que ayuda desde el punto de vista del análisis del sistema reaccionante que estemos analizando. Pregunto, ¿alguna duda respecto a estos jóvenes? No, doctor. ¿No? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? ¿No hay duda? Bueno, entonces esto es la naturaleza de las reacciones catalíticas. Ahora, ¿cómo interactúan estas especies químicas con los sitios activos? Entonces, vamos a ver lo que llamamos el fenómeno de adsorción. El fenómeno de adsorción pasa por establecer dos diferencias. Una es la absorción física. ¿Sí? La absorción física es la mera interacción de las moléculas con la superficie del sólido. Y esas fuerzas que atraen las moléculas a la superficie del sólido relativamente son débiles, del orden de 0.5 a 5 kilocalorías por mol. Son del orden de los fenómenos de condensación. ¿Sí? Por eso se llama que es un proceso similar a la condensación. Entonces, esta cantidad absorbida físicamente crece rápidamente con la temperatura. Es decir, si nosotros, las moléculas que se van asentando en la superficie del sólido, se van acumulando unas sobre otras, ahí apelo un poco a la imaginación de ustedes, claves en eso. Si yo le energizo esas moléculas, pues es muy probable que se desprendan, ¿no? Más fácilmente, y entonces eso genera que se disminuya la cantidad de sólidos que están interactuando con la superficie del catalizador, pero que debido a la alta temperatura, pues baja esa cantidad de moléculas absorbidas. Entonces, esa es en términos muy coloquiales, la absorción física. O por lo tanto, este fenómeno de absorción física no explica el fenómeno catalítico, es decir, no podemos nosotros apoyarnos en estas fuerzas de interacción de los sólidos con la superficie del catalizador para explicar el efecto catalítico. Finalmente, el efecto catalítico significaría que al absorberse la molécula en la superficie del catalizador, en el sitio activo, va a debilitar, vamos a llamarle así, a esa molécula que va a poder pasar de un estado reactivo a un estado producto. ¿Sí? Eso es un poco digamos, la explicación coloquial.
Sin embargo, este fenómeno, este fenómeno que se da de la absorción física nos sirve para determinar, por ejemplo, el área superficial, distribución de poros, etcétera, que son aspectos que vamos a ver más adelante relacionados con la caracterización física de los sólidos. ¿Sí? Entonces, la absorción física, ¿para qué me sirve? Pues me sirve para determinar ciertas propiedades físicas. Esta es una de ellas, bien importante, el área superficial del catalizador. Y luego la distribución del tamaño de poros, que está ligado con el área superficial. Básicamente, a nivel del sólido, a mayor área superficial, tienen más porosidad, en términos generales. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente, que es la absorción química. La absorción química, que es la otra forma como interactúa la molécula del reactivo con el catalizador, hay un estudioso que es Langmuir, que fue de los primeros que estableció la teoría de cómo los catalizadores interactuaban con las moléculas de reactivos para catalizarlas. Eso, el gran mérito que tiene este señor es que fue de los primeros en tratar de explicar este fenómeno de la interacción del catalizador en un sistema reaccionante. Entonces, de acuerdo a este señor, las moléculas en la absorción química están fuertemente absorbidas a la superficie, del orden de 100 kilocalorías por mol. Comparen con las anteriores que andan del orden de máximo 5 kilocalorías por mol. Estas son fuerzas de valencia, básicamente, ¿no? Y esto sí debilita la molécula que se absorbe en la superficie del catalizador. Esto sí explica el fenómeno catalítico. Y podemos distinguir dos tipos de absorción química, lo que llaman la absorción química activada y la no activada. La activada significa que la tasa de reacción varía con la temperatura de acuerdo a una energía de activación finita, de acuerdo al modelo de Reynolds. Y la quimisorción no activada ocurre rápidamente, sugiriendo una energía de activación cercana a cero. ¿Sí? Son los dos tipos. ¿Y cuál es la que explica todo el rollo catalítico? Es la absorción química activada. Esta información que les doy es una información que básicamente lo que trata es de meterlos pues un poco en la cultura de los sistemas reaccionantes que vamos a estar analizando. Esto me lleva a ya más formalmente a lo que llamamos pues el tratamiento de Langmuir. Vean ustedes el año en que estableció su teoría este señor. Él lo que hace es medir la cantidad absorbida como una fracción de la superficie que está ocupada, y entonces obviamente que la absorción siempre se va a dar para una superficie que está libre, con sitios activos libres. Obviamente que si todos los sitios activos en un momento dado se llegaran a ocupar, pues tendríamos nosotros dificultad para llevar a cabo la absorción. Los postulados de la teoría, ¿sí?, son los siguientes. Dice, toda la superficie del catalizador tiene la misma actividad energética para la absorción. Esta es la teoría de este señor en 1918. En la actualidad ya se ha demostrado que esto no es cierto, sobre todo si tienen catalizadores con cierto grado de complejidad. Pueden haber cierta parte de la superficie del catalizador con un nivel energético y otra no. O incluyendo los sitios activos ocupados, podrían representar cierto nivel energético respecto a los sitios activos desocupados. O sea, imaginen ustedes que tienen una superficie con una serie de sitios activos. La molécula llega, golpea la superficie del catalizador, puede golpear el sitio activo, pero no necesariamente quedar absorbida.
Va a haber digamos, un compromiso entre el nivel energético con que golpea la molécula, la superficie, el sitio activo, y las características del mismo sitio activo para captar esa molécula. O sea, no todas las moléculas que golpean los sitios activos se quedan adheridas. Y eso también se puede explicar de que el catalizador no va a tener la misma actividad para la absorción. Luego, otra teoría que no es tan cierta, pues, se ha demostrado que a través de los estudios, los métodos de medición que son más sofisticados cada vez más, hay recursos mayores para medir ciertos fenómenos catalíticos de la reacción química. Se ha demostrado pues que esto, que no existe interacción entre las moléculas absorbidas, pues tampoco es cierto del todo, ¿sí? Entonces, en el caso de la teoría de Langmuir, plantea que no afecta la velocidad de absorción por sitio. Se ha demostrado que sí la afecta. Entonces, nada más, aquí lo que estoy planteando son las bases que llevaron a este señor a darle cierto orden o cierta explicación al fenómeno catalítico. Ya las críticas o la obsolescencia de estos postulados es otra historia. Luego tenemos que toda la absorción ocurre por el mismo mecanismo y cada complejo absorbido tiene la misma estructura. También es esto no quiere decir que aparte de estos postulados eventualmente se cumplan, ¿sí? Pero ya no se puede hablar de que esto es lo que es, vamos a decir, es lo que sucede y punto. No. Aquí hay cierta relatividad en todas estas cuestiones. La única que no está cuestionable es la cuarta. Es decir, que la extensión de la absorción pues siempre va a ser menor que la monomolécula completa, una capa monomolecular completa. ¿Sí? Esto es lo que les comentaba al principio. Si todos los sitios activos disponibles para la absorción están ocupados, pues no va a haber reacción catalítica. ¿Está de acuerdo? Entonces siempre de alguna manera va a haber una fracción de sitios libres que son los que están disponibles para que esté la absorción. Y esto está ligado con los mecanismos que acabamos de analizar, ¿no? Donde tenemos A absorbido, B absorbido, reaccionan entre sí y liberan los sitios activos correspondientes, y esos a su vez interactúan con otra molécula de A y otra molécula de B para dar el producto C. Y así se establece el ciclo durante todo el tiempo que dure la reacción. Entonces, estos postulados que están asociados pues con la teoría que se conoce como la teoría de Langmuir, que tienen digamos, el mérito de esta teoría es que le dio orden, le dio explicación, le dio una lógica a la interacción de las moléculas con la superficie del catalizador desde mi punto de vista. Pero los postulados ya analizados con los recursos actuales eventualmente pueden ¿cómo se llama? Quedar a deber, pues. Salvo el cuarto, que eso sí no, vamos a decir, eso no se discute. Entonces, ¿cómo se representa esto que llamamos la teoría de Langmuir? Pues la representamos a partir de este análisis, ¿no? La superficie de una capa monomolecular completa puede dividirse en dos partes. La fracción de superficie ocupada, que lo vamos a representar por una teta, y la fracción de superficie vacía, que es 1 menos teta. O sea, la fracción va de 0 a 1. En términos de presiones, ¿sí? Considerando el análisis en términos de las presiones parciales, ¿qué es lo que vamos a decir? Pues que la velocidad de absorción, es decir, a la molécula A que va a quedar fija en el sitio activo, va a ser función de una constante de absorción por la presión parcial del reactivo que se está difundiendo hacia la superficie del catalizador por 1 menos teta. O sea, aquí estamos asociando con la fracción de sitios vacíos. ¿Sí? La velocidad de desorción, que es la contraria, va a estar asociada con una K' por teta, que es la fracción de sitios ocupados.
La constante de equilibrio de absorción, aquí ya no es de equilibrio de reacción química, sino de absorción, es la relación de la K que estamos asociando con la absorción y la K' que estamos asociando con la desorción. Nuevamente igualando las dos R's, que el proceso se da en serie, en estado estacionario, podemos obtener la fracción de sitios vacíos igual a K por la presión parcial entre K' por K por la presión parcial, o metemos el concepto de la K de equilibrio de absorción por Kp entre 1 más Kp. Y esto a su vez puede ser igual al volumen de gas absorbido entre el volumen de gas que corresponde a la capa monomolecular completa. ¿Sí? Esta capa monomolecular completa que se está planteando, esa se va a considerar para establecer más adelante, ahorita lo vamos a ver, el área superficial del catalizador. ¿Ok? Bueno, entonces estas serían las unidades, pues obviamente van a ser presión a la -1, ¿no? En el caso que estamos analizando, de acuerdo, esto es fracción, esto es dimensional, entonces la K sobre presión por la presión nos va a dar a dimensionar. ¿Qué propiedades tiene este análisis? Bueno, si lo vemos ahora en términos de concentraciones, en lugar de presiones, y aquí sirve para empezar ya a abundar en la nomenclatura que vamos a estar analizando, vamos a representar, y eso apúntenlo por favor, esta CM con raya va a ser la concentración de sitios activos correspondientes a la monocapa. ¿Ok? Y C con raya va a ser la concentración de sitios ocupados, sitios activos ocupados. Entonces, del total de los sitios activos menos los ocupados, pues me va a quedar la concentración de sitios libres. En lugar de presión, estamos manejando ahora la concentración del reactivo en el medio. Y en lugar de la K que estuvimos viendo ahorita, vamos a tener una K, les ponemos C para recordar o ubicar que estamos hablando de una constante en términos de concentraciones. ¿Está claro? Entonces, la velocidad de absorción en términos de concentraciones es igual a esto. La C con raya, las cantidades que vayamos a manejar con raya no se consideran concentraciones promedio. La C con raya, con M, sin M, aquí por ejemplo puede ser una C con raya A, C con raya B, etcétera, nos estaría indicando la concentración de sitios ocupados por A, ocupados por B, etcétera. Entonces la C con raya me representa la concentración de sitios activos ocupados por la molécula que pongamos. Aquí estamos hablando en términos generales, pero si habláramos de una reacción A que da productos, aquí estaríamos hablando de concentración de A con raya. De tal manera de que la concentración de sitios activos de la monocapa completa, le quitamos la concentración de sitios ocupados por A y nos va a quedar la concentración de sitios libres. La desorción es la Kc' por la concentración de sitios ocupados por A, por el reactivo. Es el equivalente a la teta que estamos viendo en el caso que estuvimos viendo de presiones. Si ustedes se fijan, son muy análogas las dos expresiones. Sin embargo, esto me sirve a mí para introducirlos a ustedes en la nomenclatura que vamos a estar analizando a la hora de establecer nuestros mecanismos de reacción que nos van a permitir establecer la R. Nuevamente hablamos ahora de teta, la fracción ocupada, donde lo que tenemos es C con raya entre Cm. Si igualamos estas dos, despejamos C con raya y la ponemos en términos de Cm y luego hacemos esta relación, y esta relación me va a conducir a Kc por Cg entre 1 más Kc por Cg.
¿Alguna duda, jóvenes? Sí, doctor. ¿Me podría repetir qué significa la K mayúscula? Acá, Ajá. esta es la constante de equilibrio de absorción. No es la constante de equilibrio termodinámica de reacción química. Es la constante de equilibrio de absorción que tiene que ver con las Ks, K y K'. Y esa, ok, sí. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Y en el caso que estamos aquí viendo, el equivalente sería Kc. Muchas gracias. Entonces la teta de aquí, si ustedes se fijan, acá la definimos aparte como el volumen absorbido entre el volumen de la monocapa. Aquí tenemos la concentración absorbida entre la concentración de la monocapa. Concentración de sitios ocupados, de sitios activos ocupados entre la concentración completa. Y eso nos da la fracción de sitios ocupados. Si yo grafico teta por la concentración con raya en términos de CG y de la presión, voy a encontrar, primero, esta es la forma típica de lo que llaman la isoterma de Langmuir. Y tiene la propiedad, este negocio, de que a presiones más bajas, ¿sí? Si se fijan ahí, lo voy a poner con otro color. Esta nos dice que a presiones bajas, ¿qué va a suceder con esta presiones? Conforme baja la concentración, el término de 1 más KCG va a tender a 1 en la medida que esto se va haciendo más chiquito. O en el caso de la presión, en la medida que la presión sea más baja, esto tiende a 1. Entonces, ¿qué es lo que van a tener? Pues una relación lineal de teta con la presión o con la concentración. ¿Se fijan? Y eso es lo que representamos acá. Y este punto donde se desprende ya esta relación lineal y empieza a aparecer la forma curveada, es cuando el término de 1 más KCG empieza a ser importante. Bueno, hay autores que asocian este punto de inflexión aquí como el punto que les va a permitir conocer la concentración de la monocapa. ¿Sí? Es parte de la teoría. Entonces, esa es la propiedad de esto que llamamos la isoterma de Langmuir. A presiones bajas o concentraciones bajas, esperaríamos una relación lineal de C con CG, C con raya con CG, o teta con CG, o teta con P. ¿Sí? Y conforme aumenta la presión, pues ya el término del denominador empieza a ser importante en el cálculo que estamos analizando, y eso es lo que curvea esta relación. Esta curva es típica de lo que llaman un comportamiento tipo Langmuir. O sea, se llega a plantear así en esos términos. ¿Sí? Un tipo de expresión de Langmuir. ¿Está claro? Sí, doctor. Avanzamos y Sí, luego doctor. Entonces, como les decía en el caso de los postulados, de que todas las superficies tienen la misma actividad, energéticamente son iguales todos los sitios, bla, 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 etcétera, etcétera, hay, vamos a citar tres tipos de isotermas que son típicas. Una, que es la que acabamos de analizar a detalle, que es la de Langmuir, la cual, como dicen los postulados, el calor de absorción, desorción, no es función de la fracción de sitios ocupados. Entonces, típicamente la isoterma está representada por esta ecuación. Ya la vimos. Otra es lo que llaman la expresión de Temkin, isoterma de Temkin. La característica es que esta isoterma
plantea que el calor de absorción-desorción es una función lineal de teta, disminuye linealmente conforme la teta aumenta. ¿De acuerdo? Y entonces esto lo representamos por esta isoterma. Teta igual a K1 logaritmo de K2 por P, donde K1 y K2 son constantes. Son parámetros a evaluar a partir de datos experimentales donde relacionamos la teta con la presión parcial. De ahí sacamos una relación lineal donde al sacar el logaritmo de esto, podemos nosotros encontrar la pendiente de la recta y ¿cómo se llama? La ordenada al origen. ¿Ok? Entonces tenemos logaritmo de esto igual al logaritmo de K más el logaritmo de esta parte que está aquí relacionada con la presión. Y finalmente tenemos la isoterma de Friedrich, donde se postula que el calor de absorción-desorción es una función logarítmica de teta, o sea, varía en forma exponencial, pues con teta. Y la isoterma es de este tipo, donde, como en el caso anterior, C y N son constantes a evaluar a partir de datos experimentales. ¿Sí? Eso sería, digamos, típicamente las tres isotermas que se usan para los análisis que nos interesan, y las fotos de las isotermas son estas que están aquí. La de Langmuir, Friedrich y la de Temkin. Perdón, Langmuir, Temkin y la de Friedrich. ¿Está claro? Bueno, la teoría, aquí le paro, porque el siguiente tema sería ya la caracterización física de los sólidos, que eso lo vamos a empezar a ver la clase que entra. Pero entonces vamos a ver algunas situaciones relacionadas. Dime. Antes de que me cierres la presentación, ¿me podría poner las definiciones de las dos absorciones, doctor, por favor? Fue lo único que me faltó. Gracias. ¿Cuáles funciones? Las dos tipos de absorción, doctor. Fue lo único al principio de la presentación. ¿Abajo? La 13 creo que era, doctor. ¿Esta? Exacto. Es lo único, doctor. Absorción química que es activada y no activada. Les vuelvo a repetir, voy un poco rápido en esto porque no es motivo de ¿cómo les diré? De analizar esto, ¿no? Esto, doctor, dicho sea de paso, esto puede ser material, ya irse a detalle con esto, puede ser material para un trimestre completo. O sea, no es el objetivo. El objetivo nuestro es llegar al diseño de reactores, que es otra historia. Pero esto es bien importante como una especie de cultura para ustedes, para que sepan de qué se trata, ¿no? Cómo interactúan las moléculas con el catalizador, qué sucede, etcétera. Y si esto lo complementan ustedes con una lectura del capítulo 7 y capítulo 8, relacionado básicamente el 7, ahí está toda la Biblia de lo que estamos analizando. Ahí les van a ver detalles relacionados con este análisis. Complementa pues todo el análisis. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, doctor. ¿Ya estamos? Ya, doctor, gracias. Bueno, vamos a ver ejemplos. Entonces, voy a volver a compartir la pantalla y cierro el PowerPoint y vamos a ver esto, ya que, bueno, esto es lo que les dejé. Déjenme a partir de la 5. A ver. No, esto sí es importante. Pero es para... Vamos, déjenme ver. El 6.
volumen de caracterización. Aquí tenemos, es esto. Entonces necesito ver un poco más de teoría para poder completar esto. A ver, me regreso otra vez. Es que no sé si marqué mal. Cuando hablo de la caracterización física de los óleos, sí, bueno, vamos a empezar a ver esto. Es que lo que quiero ver es la aplicación de esto, la teoría de Langmuir y lo que llaman la ecuación BET. Después sí, ya vemos la otra parte. A ver, vamos a la parte de teoría, aquí la vamos a parar en términos de esta propiedad que es el área superficial. Está ligada con lo que acabamos de ver de las isotermas de absorción. A ver, como ejercicio, linealicen la expresión de Langmuir. Es decir, tomen esta expresión que está aquí y linealícenla a ver si llegan a la misma expresión que está aquí. Sustituyendo, en lugar de teta, pongan B chica entre BM. A ver. ¿Teta B chica entre qué, doctor? Por favor. O sea, es decir, para hacer el análisis, nosotros vimos que teta, a ver, teta era igual a B en BM igual a esto. ¿Ok? No trabajen con la teta, sino trabajen con esto. ¿Sí lo ven? Y de ahí linealicen para obtener esta expresión que está aquí. ¿Sí lo ven? Entonces, viendo que ustedes ya llegaron a esta expresión linealizada, ¿qué tenemos? Pues es la ecuación de una recta donde P en V es la Y, 1 entre KBM sería la ordenada al origen, y P en BM sería X, y 1 en BM sería la pendiente, ¿no? Entonces, partiendo de datos de presión parcial y cantidad absorbida en la superficie del catalizador, podríamos, a partir de la ecuación de Langmuir, conocer el volumen de la monocapa. ¿Sí lo ven? Ahora, la otra expresión, esta es lo que llamamos la expresión de Langmuir, linealizada. Y esta es la ecuación BET. La BET es la abreviatura de los tres autores que postulan esto, que es Brunauer, Emmet y Thiel. ¿Sí? Bueno, eso es irrelevante, lo pueden ver ahí en el libro, en el capítulo 8. A partir de la ecuación de Langmuir, se hace un análisis más completo, más complejo,
y se llega a postular esta expresión para lo que estamos hablando de la ecuación de la ecuación BET. Esta expresión BET es más completa y da resultados más fidedignos, más confiables que la sola ecuación de Langmuir. Sí, es decir, si ustedes calculan la BM por este método y lo comparan con la BM de este método, van a encontrar ciertas diferencias. En este caso de la ecuación de BET, lo que van a tener es la relación de la presión parcial del gas que absorbe entre el volumen absorbido del gas por la presión de vapor del gas menos la presión parcial. ¿Ok? 1 en CVM sería digamos, la ordenada al origen, y C menos 1 entre CVM sería la pendiente de la recta. Entonces, graficando esta cantidad contra P en P0, se espera que obtengan una recta con pendiente C menos 1 entre CVM y ordenada al origen 1 entre CVM. De tal suerte que BM, despejando, va a ser igual al inverso de la sumatoria de la ordenada al origen más la pendiente de la recta. A ver, obténganla, por favor. C es una constante. P0 es la presión de vapor del componente que se está absorbiendo. La clase que entra, voy a empezar la clase con un aparato, o sea, un esquema más que nada, para explicarles más o menos cómo es la dinámica de la medición de estas cantidades que se están absorbiendo en la superficie del sólido y que permiten hacer los cálculos del área superficial. Aquí tomando en cuenta estos datos de volumen de la monocapa, esta alfa que está aquí es el área de una molécula proyectada en un plano de 45 grados, que va a depender de la molécula que se está utilizando para la absorción, para el estudio de absorción. En este caso específico, podríamos hablar de que alfa es igual a 1.09 por el peso molecular del elemento que estemos nosotros considerando para el estudio de la absorción, el número de Avogadro y la densidad del compuesto que estamos usando para la absorción. Normalmente estos experimentos se llevan a cabo con nitrógeno líquido. Entonces, el nitrógeno está en estado líquido a menos 196 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, la densidad del nitrógeno a esas condiciones es lo que podríamos poner aquí, el peso molecular del nitrógeno, y podemos calcular un alfa asociada con el nitrógeno. Si usamos otra molécula, pues tendríamos que considerar el peso molecular y la densidad correspondiente de esa molécula en estado líquido. Entonces, con ese valor de alfa, el área superficial va a ser igual a BM, que obtuvimos del análisis de BET o del análisis de Langmuir, la BM, por el número de Avogadro entre el volumen específico que ocupa una molécula de gas, una mol de gas. ¿Se acuerdan que en el caso del sistema MKS, pues son 22.4 litros, 22.400 centímetros cúbicos, o 359 pies cúbicos por libra mol. 22.4 metros cúbicos por kilogramo mol, o 22.400 centímetros cúbicos por gramo mol. Eso ustedes lo deben de conocer desde la época ya cuaternaria para ustedes, ¿no? El primer trimestre se han de haber topado con ese numerito. Es el volumen específico. Entonces, multiplicado por alfa, que ya lo asociamos con un producto, con un determinado compuesto químico, obtenemos el valor de alfa y obtenemos de esa forma el área superficial. ¿Sí lo ven?
Todo lo relacionado con esto se pueden remitir al capítulo 8 del libro de Smith, ¿sí? Donde hablan de Langmuir, la ecuación de Bethe, etcétera, cómo se apoya en la teoría de Langmuir para hacer esta deducción. Entonces, ahora sí vamos a ver ejemplos. ¿Sí, ya apuntaron esto, jóvenes? Profe, Dime. ¿qué era el alfa y el I? El alfa es el área de una molécula del gas que estamos utilizando para la absorción. Ok. ¿Y el I? Y es la ordenada al origen Ah, ok. de la recta. SG es el área superficial total. Esta voy a poner aquí. Esta normalmente tiene como unidad, vamos a poner metro cuadrado por gramo de sólido. Son las unidades típicas que se suelen manejar. Uy, chale. Ahí está. Nombre. Se pone rebelde este negocio. En fin, esa es la. Voy a ponerlo acá. Ahí está. ¿Ok? ¿Ya apuntaron todo? Sí, profe. Vamos Sí, a ver. doctor. Ahora sí vamos a ver un ejemplo. Me resalgo de aquí. Me voy ahora a ver. Guardamos. Y ahora sí, vamos a ir ahora a este ejemplo que está, creo que era el 5. Por ejemplo, miren, a título de comparación, vamos a analizar, por ejemplo, el caso de un secador por aspersión que manufactura partículas pequeñas. Y estos secadores típicamente producen sólidos de 2 a 5 micras. Recuérdense que una micra es 10 a la menos 4 centímetros. El área superficial externa de las partículas esféricas no porosas es de 2 micras de diámetro. ¿Qué tamaño de partícula será necesaria para si el área superficial externa fuera de 100 metros cuadrados por gramo? ¿Cuál sería? Híjole, mal adaptado. O sea, ¿cuál sería el área superficial? ¿Qué tamaño de partícula o diámetro de partícula dp sería necesario para obtener un área superficial de 10 metros cuadrados por gramo? Nos dice que la densidad promedio de la partícula es de 2 gramos por centímetro cúbico. A ver, piénsenle. Piénsenle en términos de entender lo que estamos aquí planteando. O sea, hagan de cuenta que esto es nada más de la introducción. Realmente el problema es este. Calcular el área superficial externa, SG, de partículas esféricas no porosas que tienen un diámetro de 2 micras. ¿Sí? Y nos están diciendo que si yo necesito 100 metros cuadrados por gramo, ¿qué tamaño de partícula se requeriría? Profe, ¿qué problema es ese en el libro? No, no es problema del libro.
Es un problema que si no mal recuerdo, no me acuerdo exactamente, pero creo que viene ahí como ejemplo. En el Smith, en el 8. En Smith, sí, en el Sí, capítulo. ven, es un ejemplo. Sí, ¿verdad? Sí, Ahí es un mismo ejemplo. dicen, ¿no? Entonces, aquí lo importante es relacionar, correlacionar de esta forma. Esto es lo que yo quiero resaltar, porque esto después me va a permitir conocer o calcular la AM. ¿Se acuerdan de AM? Que va relacionado con KM. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Se acuerdan de eso? Cuando hablábamos de transferencia de masa externa, decíamos que RP era igual a KM por AM por la diferencia de concentraciones o presiones, lo que fuera. Entonces, una forma de calcular esa AM, cuando no se dan otros datos, es a partir de las relaciones geométricas. Entonces, si yo lo único que quiero es ver la relación de el área superficial al volumen de la partícula, pues yo refiero estas pi por diámetro cuadrado es el área superficial, y pi sexto del diámetro al cubo es el volumen de la pastilla, de la partícula. Haciendo el álgebra me queda que entonces esa relación es igual a 6 entre P. Si yo lo quiero relacionar con la masa de catalizador, entonces esta relación la debo de multiplicar por el inverso de la densidad de la partícula. Aquí no me preocupo yo si es densidad real o es densidad aparente, de acuerdo a lo que hemos estado comentando en clases pasadas, porque la partícula es no porosa, o sea, es la densidad de la partícula, pues. Entonces, el área superficial estaría en términos de 6 entre el diámetro de partícula por la densidad de la partícula, que es de 2 gramos por centímetro cúbico. Entonces, considerando este análisis, podemos nosotros considerar para el cambio de una partícula de 2 micras, el área superficial que correspondería es 1.5 metros cuadrados por gramo. ¿Sí lo ven? O sea, esto de acá, si yo lo puedo ver acá, puede ser a lo mejor más fácil. Es pi por diámetro de la partícula al cuadrado entre el volumen por la densidad de la partícula. ¿Qué me va a dar? Este volumen se va con este volumen, me va a quedar la densidad de la partícula. ¿Sí? Al hacer el análisis correspondiente, me va a quedar 6 dp entre ρp. ¿Sí? ¿Podría explicar otra vez cómo sale la ROPE? La ROPE, bueno, eso lo vamos a ver más a detalle en la clase que entra. Pero la ROPE, acuérdense que salía de que tengamos un volumen de referencia, una probeta, introducimos un sólido poroso. Entonces, a ese empaque de la probeta con el sólido, le introducimos una cantidad de líquido. Y esa cantidad de líquido se supondría que quedaría en la parte externa de la partícula. No penetra. Entonces, el volumen de referencia menos el volumen de líquido que introduje me va a dar a mí, al dividir la masa del sólido que está contenido en esa probeta, me va a dar la densidad aparente o la densidad de la partícula. Si fuera porosa la partícula, tendría que tener cuidado con esta densidad, no necesariamente hubiera sido la misma. Lo vamos a ver más adelante. Nada más ahorita vean, ahí está la densidad de la partícula, que es esta ρp, y 6 dp por ρp me va a dar a mí, si fuera el caso de una partícula de 2 milímetros de diámetro, que es la que me produce el secador por aspersión, yo alcanzaría un área superficial de 1.5 metros cuadrados por gramo. Hagan el cálculo, por favor.
¿Sí lo obtuvieron? 1.5 metros cuadrados por gramo. Sí, doctor, sí sale. Ok. Ahora, le preguntan qué diámetro se esperaría para que alcanzáramos 100 metros cuadrados por gramo. Un área superficial de 100 metros cuadrados por gramo. Entonces, si ese G es 100 metros cuadrados por gramo, el diámetro de partícula lo despejo de aquí de esta fórmula que está acá. Esta es la fórmula que estamos usando. De ahí despejan dp y les va a dar 0.03 micras. Entonces, de aquí sacamos ya una primera conclusión. Para la misma masa de catalizador, mientras más pequeña la partícula, mayor área superficial tenemos. Doctor, Dime. que si podía subir el resultado, a ver si ya me había dado. 0.03 micras. ¿Ya quedó? Doctor, entonces, para sacar SG, se divide entre la densidad para poder sacar el... No, en este caso específico, a ver, en este caso específico tenemos una partícula esférica de 2 milímetros, de 2 micras de diámetro. Y lo único que hicimos aquí es relacionar geométricamente el área superficial externa de una esfera al volumen de la esfera multiplicado por la densidad de la partícula, para que me dé unidades de área superficial por gramo de sólido. Ok. De la forma como yo defino en este contexto el área superficial. En el caso de polvos, que es el caso del otro sistema, donde tenemos o sólidos, que no es polvo necesariamente, sino es un sólido poroso, etcétera, ya no es tan válido esto. Esto es válido porque tenemos el sólido no poroso, porque estamos relacionando el área superficial a su volumen por densidad. Cuando ya tenemos un sólido poroso, tenemos que recurrir, por ejemplo, al caso que acabamos de analizar del método de Bett. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Esa es la diferencia. Ok, muchas gracias. De nada. A ver, apunten por ahí, jóvenes. Para el próximo lunes van a traer aquí a la reunión resueltos el problema 7.6 y el 7.7.
Del Smith, ¿verdad? Del libro de Smith. Ok. 7.6 y 7.7. ¿Sí? Y bueno, ya nada más para terminar, vamos a ver rápidamente este ejemplo. Bueno, ya quedó esto, ¿no? 0.03 micras. Y sacamos en conclusión doctor. de que a medida de que disminuimos el tamaño de pastilla, tenemos, por masa de catalizador, obviamente, aumentamos ¿cómo se llama? El valor del área superficial. ¿Sí? Piensen ustedes, por ejemplo, en un cubo. El cubo de un centímetro por centímetro por centímetro por centímetro. ¿Qué les va a dar? Que les va a dar ahí un centímetro cúbico de volumen. El área superficial pues sería 6 veces el área de cada cara. Imaginen ahora ustedes que parten ese cubo y lo ponen a 0.5 por lado. ¿Qué hicieron? Pues aumentaron el área de contacto, porque la parte que está, vamos a decir, oculta, cuando ustedes hacen su corte, pues van a irse a la mitad de la longitud de 1 centímetro para obtener cubitos de 0.5, ¿no? Entonces, de un cubo, ¿cuántos cubos produjeron? ¿8, no? ¿Sí lo ven o no? Se quedan callados. ¿Sí me siguieron? No tanto. Piensen en un cubo de 1 centímetro de lado. Imagínense que por algún método, cuchillo, sierra o lo que quieran, parten ese cubo a dimensiones de 0.5 por lado. Ese cubo de 1 centímetro de lado, ¿cuántos cubitos les produce de 0.5 centímetros de lado? 8. 8, ¿verdad? ¿Y qué hicieron ahí? Es la misma masa del sólido, ¿eh? Pero ahora ya tienen el área que está, vamos a decir, pegada uno con otro de los cubitos esos que formaron, pues no era área disponible para la transferencia de masa o para que llevara a cabo ahí la reacción química, ¿no? Entonces imaginen ustedes que separan los 8 cubitos y ya les va a quedar 8 cubitos con nuevamente 6 caras, ¿no? Entonces aumentaron el área. ¿Lo ven o no lo ven? Y si no, pues pónganse a meditarlo el fin de semana. Sí se ve. O sea, es la misma masa, ¿eh? La misma masa del sólido, el mismo cubo, nada más que lo partieron en 8 partes. Y entonces, vamos a decir, si ustedes ven el dibujo, hagan ahí rápidamente un esquema. Hay un área que está interna, ¿no? Dentro de la... Ya no tienen área externa relacionada con la dimensión de 1 centímetro por lado, sino que ahora tienen áreas de 0.5 centímetros por lado. Entonces, las áreas que estábamos a decir, entrecomillado, ocultas dentro de la estructura de un solo cubo, para dar los 8 cubitos, pues es el área que están ustedes aumentando. O sea, el área aumenta por la misma masa del sólido. Véanlo así, por favor, medítenlo. Eso no se aprende de memoria, eso nada más dedúzcanlo. Acuérdense que el área superficial externa es un área que es la que está en contacto con el catalizador, con el fluido que está catalizando. Por eso, este método que acabamos de analizar aquí para una partícula esférica de un tamaño definido, no se puede aplicar al caso, por ejemplo, de un sólido, por ejemplo, la gel de sílice que es porosa.
porque ahí tenemos otros fenómenos que están asociados con la absorción física. Entonces, por ejemplo, el problema que viene ahí, que también es un ejemplo en el libro, capítulo 8, les dice que se calcule el área superficial para 1 gramo de gel de sílice. Entonces, aquí nos remiten a una figura, que es la figura 8.2, donde para el caso específico de la gel de sílice, nos están dando un ordenado al origen de punto, a ver, de punto 1 por eso a la menos 3 centímetros cúbicos, centímetros cuadrados. Punto 1. Y la pendiente de esa recta es de 13 por 10 a la menos 3 centímetros cúbicos por gramo. Centímetros cúbicos nada más, perdón, a la menos 1. Entonces, eso lo que nos está dando es el volumen de la monocapa. Acuérdense de la ecuación que linealizamos de BET. Aquí estamos usando BET. BM es 1 entre la intersección más la pendiente. Y lo dividimos entre la masa del sólido que estamos tomando como referencia, 0.606 gramos. Y eso nos da un área superficial, un volumen de monocapa de 126 centímetros cúbicos por gramo. Esta expresión de la SG, utilizando nitrógeno como elemento de absorción a menos 196 grados centígrados, nos lleva a una expresión para SG de 4.35 metros cuadrados por gramo, que multiplica a los 126 centímetros cúbicos por gramo. Es decir, esto de acá, perdón, son centímetros que están manejados. A ver. SG 400. Sí, la ecuación nos produce 4.35 metros cuadrados por gramo ya multiplicado por BM. Entonces esto ya nos permite obtener 550 metros cuadrados por gramo. A ver, repito. Tenemos un experimento donde utilizamos nitrógeno como elemento para medir el área superficial de 0.606 gramos de gel de sílice. ¿Sí? Ese es digamos, el experimento. De la gráfica que viene reportada en el libro, que es la gráfica 8.2 para ¿cómo se llama? Para gel de sílice. Estos están definidos y ahí van a tener una familia de curvas. ¿Tienen el libro en la mano ustedes? ¿Algunos de ustedes? Sí, doctor. En la página 331. Entonces ahí Sí, van la a ver versión de nosotros es la página 388. Ok. Ahí van a tener ustedes una familia de rectas, ¿no? De esas agarran la correspondiente al nitrógeno, que es la 3. Y esa la van ahí, y bueno, no se vayan a romper ahí los ojos leyéndole ahí a la escala. Viene el problema resuelto. Es el ejemplo 8.2. De esa gráfica se obtiene que I es igual a 0.1, por eso a la menos 3 centímetros cuadrados, centímetros cúbicos a la menos 1. Y centímetros a la menos 3. Y la S es 3 por 10 a la menos 3 centímetros a la menos 3. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí ustedes sustituyen en la fórmula de BM, que esa fórmula de BM les va a dar exclusivamente centímetros cúbicos. Es el volumen de gas absorbido correspondiente a la monocapa. Necesariamente lo tienen que dividir entre el peso de la muestra que están considerando, 0.606, para que puedan manejar
126 centímetros cúbicos por gramo de catalizador. Corrigen pues el valor que les está dando esto por la masa que están considerando de catalizador, como si estuviera normalizándolo pues. Y la SG, la fórmula es, si ustedes sustituyen la fórmula que se obtuvo, que está en la ecuación 8.8, ahí se van a dar cuenta que es SG igual a 4.35 por 10 a la menos 4 VM, pero 10 a la menos 4 son centímetros cuadrados. Si lo pasamos a metros cuadrados, nos queda 435. Multiplicado por lo que estamos manejando aquí de VM, ya nos permite obtener los 550 metros cuadrados por gramo. Simple análisis dimensional, pues. Ese es el ejemplo que viene ahí en el libro. Revísenlo, ¿no? O sea, para redondear esta información, aparte de los ejemplos que podemos ver la semana que entra, revisen el problema, el ejemplo, el 8.1, que estuvimos viendo de las partículas para obtener el tamaño necesario para 100 metros cuadrados por gramo de un sólido cualquiera. Luego, el método de Brunauer-Emetil para obtener el área superficial de gel de sílice de 0.606 gramos de gel de sílice. Y luego después tienen el área superficial, en lugar de usar nitrógeno, usan oxígeno, ¿sí? Y entonces esto, déjenme ir a la otra página. Esto les permite a ustedes calcular la SG correspondiente al área, la misma gel de sílice, pero ahora utilizando esta área del oxígeno, y el área superficial que nos queda es de 465. De aquí sacamos en conclusión que las diferencias de área superficial de alguna manera también dependen de la molécula que estemos usando para determinarla. No es lo mismo pues la fórmula 3.8 por eso la menos 4 contra 3.35, que es la diferencia que da al calcular el área superficial del sólido. Revisen esos problemas. Hasta ahí. Entonces, para redondear la clase para el próximo lunes, le empezaríamos analizando los problemas 7.6 y 7.7, que es utilizar las isotermas para determinar o asociar los